Estoy seguro de que eres una de esas personas que, aunque no te guste ese estilo de película, por lo menos conocerás al protagonista en el día de hoy, porque ha vuelto a la gran pantalla y lógicamente hay que hablar de él en World Media Podcast. Manu Díaz nos trae hoy todo lo que sabemos de Torrente. Torrente, Presidente, una nueva entrega, una más de Santiago Segura, que lógicamente pues habrá seguidores y también detractores. ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida a esto que se llama World Media Podcast y como siempre para mí es un auténtico placer charlar con Manu Díaz sobre el mundo del cine y en esta ocasión sobre esa saga que Torrente y Santiago Segura pues vuelve a ser de las suyas y vuelve a aparecer en la gran pantalla. Vuelve otra vez y sin duda, como siempre ha sido en las anteriores, será un auténtico éxito. Así que con Manu Díaz nos quedamos ya para conocer más detalles de esta película, de Torrente, pero también de todo lo que nos ha dejado Santiago Segura con esta saga. Y sin duda quien nos puede dar más detalles de esta saga, y está claro que también a lo mejor algún pequeño detalle de la que nos vamos a ver ya en nada, que está en los cines, es Manu Díaz. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar una vez más por aquí, por el podcast, que hoy nos va a salir, bueno, un poquito casposo. Sí, la verdad es que se lo ha currado y lo ha conseguido, ¿no? Y entiendo que separar un poco a Torrente de Santiago Segura se puede hacer, ¿no? Viendo el perfil que tiene Santiago Segura, pero luego ya cuando interpreta a Torrente es como darle un perfil completamente opuesto al que conocemos del actor, ¿no? Efectivamente, bueno, pero también porque la imagen de Santiago Segura ha cambiado mucho. Él ha hecho que su imagen cambie mucho, sobre todo después de dejar al personaje de Torrente, o al menos ese periodo entre 2014 y la actualidad que sabemos pues, que tenemos ese regreso de Torrente, además subido a lo más alto de la política, ¿no? Eh, pero es verdad que Santiago Segura, su carrera como actor y sus primeros trabajos como director con cortometrajes y demás, pues sí, es verdad que tiraba por una imagen un tanto repelente. Tenemos los cortos de Evilio, que fue un poco lo que se dio a conocer a principios de los 90, su relación con Alex de la Iglesia en películas como Acción Mutante, pero sobre todo El Día de la Bestia, con la que ganó el Goya a Mejor Actor Revelación. Ahí teníamos ya una imagen previa a la llegada de Torrente, y que él mismo dice, medio en broma, medio en serio, que él sacrificó su físico para tener el cuerpo, para interpretar a Torrente. Es verdad que él en aquel momento pues ya tenía cierto sobrepeso, pero digamos que para la primera entrega de Torrente, o las primeras entregas de Torrente, subió muchísimo de peso. Después es verdad que ha ido, fue bajando de peso y fue un poco justificando que el físico de Torrente fuera diferente en las últimas entregas, pero que al final, pues bueno, la salud también impera, y tampoco puedes estar subiendo y bajando de peso eternamente, ¿no? Hay incluso a actores como Christian Bale o Robert De Niro, pues ya los médicos también le han leído la cartilla. Eso después eh, pasa una justicia a nivel físico, y con los años pues se va notando. Claro, porque esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Hablamos de toda la saga de Torrente y siempre se recordó esa primera edición donde engordó tanto y luego bajó tanto de peso de manera tan radical que luego para las posteriores pues se supone que se mantiene una línea, digamos, un poquito obesa, pero a lo mejor con algún truco, ¿no? A ver, por ejemplo, él después de la primera entrega de Torrente, bajó de peso, y para Torrente 2 tuvo que volver a subir, o sea, subió otra vez de peso. Y después ya ahí fue cuando dijo que eso no lo volvía a hacer, y a partir de Torrente, en Torrente 3 todavía ya tenía, digamos, sí recuperaba un cierto el físico, pero justificaba de alguna manera a nivel argumental que Torrente pues tuviera
digamos, menos volumen que las entregas anteriores y así pues ya un poco habría pasado. Eso sí, el físico de Torrente no lo marca únicamente el peso. La verdad es que hay que decir que Santiago Segura consiguió crear un icono tan reconocible y tan repudiado en todos los sentidos, que precisamente parte del éxito está ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la revista, una revista de cine, Cinemanía, todos los meses sacan una entrevista, hay un cuestionario fijo a alguien, pues del cine o de la prensa, y una de las preguntas es siempre, al lado de quién no te gustaría estar sentado en un avión. Y la mayor parte, o sea, el 90% de la respuesta es Torrente. Y fíjate que es un personaje de ficción, o sea, que es que encima estamos hablando de Claro, alguien sí, que no sí, existe. efectivamente, pero sí, pero, o sea, es un personaje que ha conseguido encarnar, nunca mejor dicho, digamos, todo lo más desagradable de la especie humana y en concreto del español de cepa, Ujú. que parte un poco digamos, de la comicidad del personaje, ¿no? Pero que ha cuajado hasta ese punto, de que es la encarnación de la repelencia a la que no te quieres acercar. Bueno, y claro, después de tanta entrega, sexta entrega, han pasado muchos años de la quinta y pues con absoluto silencio, ¿no? Que fue la campaña, digamos, de promoción, etcétera, etcétera, que nada se supo de esta película que está en los cines y que entiendo que también bate récord, ¿no? O batirá récord, porque claro, después de tantos años de espera, todo aquel que es seguidor de Torrente, como mínimo, seguro que el homenaje de ir a verla, aunque le resulte incluso hasta desagradable, vamos, lo tendrá. Sí, a ver, Santiago Segura es un cineasta que él tiene claro, aunque es verdad que le duele, pero él tiene claro que sus películas no son películas para entrar en la carrera de los Goya, sino que son las películas que a final de año, cuando se hace un balance económico de la taquilla, van a estar liderando el top 10 de las películas más taquilleras del año, compitiendo no solo con las películas españolas, sino también con toda la producción internacional, incluida la hollywoodiense que nos llega. Y él, claro, a medida que iban saliendo películas de Torrente, pues le preguntaban, pues si no se cansaba de interpretar el mismo personaje y hasta cuándo iba a mantener la franquicia. Y la respuesta de él siempre era: mientras el público lo siga mandando, mientras que la nueva entrega sea más taquillera que la anterior, yo seguiré haciendo películas de Torrente porque es que el público me lo está pidiendo. Y no es que Torrente 5, con la que se plantó en 2014, fuera menos taquillera que Torrente 4. Yo creo que también, bueno, al final llega un momento de cierto desgaste y que Santiago Segura pues quería tocar otros temas también, pues la vida personal, ¿no? Ya empiezas a tener familia y te gustaría pues llevar a tus hijos al cine a ver tus películas y con Torrente no podía. Exacto. Eh, entonces, pues bueno, ahora han pasado de 2014 a la actualidad, han pasado 12 años, así que, pues bueno, ya puede volver a hacer películas más gamberras, y más provocadoras y más irreverentes, y volver un poco al tono de Torrente, porque ya digamos que los niños ya están más creciditos, ya pueden entender un poco el asunto, pero es verdad que en estos 14 años no es que Santiago Segura haya parado, todo lo contrario, se ha convertido en un seguro de taquilla aún mayor de lo que había sido con Torrente, pero con películas de perfil familiar, que son las películas de Padre No hay más que uno, y compañía, A Todo Tren y demás, que son películas que le han abierto las puertas del público familiar, y el público familiar pues lo ha recibido muy bien. La crítica pues sigue defenestrando el cine de Santiago Segura, pero hay que reconocer que es un cine que funciona, es el heredero natural de todo ese cine
de Mariano Sores, que triunfaba en la década de los 70 y los 80, y bueno, son películas que la crítica nunca ha aplaudido, pero que el público siempre iba a ver en masa al cine. Y Manu, ¿dónde reside el éxito de una saga como Torrente para conseguir pues ser de las más taquilleras? Porque se supone, ¿no? Entendemos que casi siempre, pues más o menos, aunque va evolucionando la historia, no sé si ha sido el hecho de atraer a nuevos perfiles, a actores incluso internacionales que formen parte del proyecto, que hay veces que te llama la atención que un actor X diga, venga, pues yo también salgo en esa película. Es yo creo que es uno de los sellos del éxito de Torrente. Es verdad que la primera entrega la gente no sabía muy bien qué es lo que iba a ver. Conocían a Santiago Segura, pero porque había hecho El Día de la Bestia y se había convertido pues una figura más o menos popular a través de la televisión. Santiago Segura también ha sido una persona que se ha sabido mover en los medios, en la televisión, eh, y que se ha sabido vender, en el sentido de que siempre ha dado una imagen que ha hecho que él sea el que arrastre un poco también al público a verle, y después a medida que ha ido generando sus propias franquicias, pues también, digamos, la marca de cada franquicia, ya sea una franquicia pues más irreverente, como el caso de Torrente, o una franquicia más familiar, como es el caso de Padre No Hay Más Que Uno, pues al final la marca va ya por encima de la figura de Santiago Segura, pero que Santiago Segura, al fin y al cabo, también es digamos, una marca en sí mismo y que juega con ello. Pero con la primera entrega, claro, la gente fue un poquito a ciega. Es verdad que a día de hoy, si las revisáramos todas de un tirón, cosas que a lo mejor un psicólogo no recomendaría, eh, podemos ver que la película, la primera entrega sigue siendo la más cruda, la más sucia, la más guarra, y esos elementos poquito a poquito pues se fueron suavizando en cada entrega, sin perder la seña de identidad, pero digamos que suavizando un poco, por hacer una analogía. En su momento, cuando Arnold Schwarzenegger entra en el mundo del cine, era un armario de músculo, y él supo un poco estilizar su cuerpo sin perder la musculatura, pero ir estilizando su cuerpo para que, pues, digamos que ese conjunto de músculos y de venas no resultara tan desagradable, sino resultara más atractivo a la vista de alguien que no se mueve dentro del terreno del culturismo. Pues con Torrente pasa algo, aunque en el sentido contrario. O sea, Torrente fue perdiendo, digamos, pequeños elementos de suciedad y de repelencia, se fue estilizando un poquito sin dejar de ser un guarro, pero se fue estilizando para irse acercando pues, a ese público que a lo mejor de la primera entrega casi que salió a punto de vomitar con algunas escenas especialmente escatológicas, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una progresión en ese sentido para acercarse a un público más amplio en cada entrega. Y después lo que dices tú, digamos, los amiguetes, Sí. como dice Santiago Segura, la colección de cameos que salen en cada película, y que a la siguiente entrega pues el volumen de cameos es superior, ¿no? Y donde era capaz de conjuntar en una sola película pues a un Tony LeBlanc con Cañita Brava, con Alec Baldwin, ¿sabes? Ya. O con el director Oliver Stone, o que rescataba a gente como Joselito, pero también estaba el señor Barragán. Eh, entonces, claro, era digamos, una heterodoxia de reparto tan grande, eh, que chocaba mucho, y de repente pues te ibas viendo a gente que no pegaba para nada, que no ibas a pensar en tu vida, que lo ibas a ver en el mismo plano en una pantalla, pero él conseguía integrarlo de alguna manera, y siempre ha conseguido
pues saber de seducir a determinadas celebridades de muy diferente palo para que participen en sus películas de Torrente. Manu, salvando las distancias, lógicamente, esto no lo hizo ya Quentin Tarantino, por ejemplo, con Pulp Fiction y con John Travolta, ¿no? Que le rescató, que era, digamos, un actor que ya había llegado a lo mejor a un punto donde no tenía mucho reconocimiento y consiguió resurgir, ¿no? Pues John Travolta e incluso también otros actores, ¿no? Películas corales de este tipo, a lo mejor, pues, puede ser que pusiera el foco en algo similar y lo trajera al terreno nacional. Sí, sí, puede ser eso, puede ser un ejemplo, porque es verdad que Tony LeBlanc era un actor después del accidente que tuvo y los problemas de salud, estaba muy alejado ya del mundo del cine, de la televisión, casi que se estaba preanunciando su muerte porque era una decadencia cada vez mayor y sin embargo, pues la aparición de Tony LeBlanc en Torrente pues revitalizó al actor, siguió apareciendo en las películas, eh, pues al menos ya en la quinta no, pero en la cuarta todavía salía Tony LeBlanc. Entonces se convirtió en una referencia en ese sentido, pero también casi que ahí también hay un elemento que nos recuerda pues, aquella relación entre el director Ed Wood y Bela Lugosi, que Bela Lugosi era ya un actor caído en el olvido, envejecido, digamos, adicto a las drogas. No digo que Tony LeBlanc fuera adicto a las drogas, pero bueno, que esa situación de ya de casi de dejarse morir, Claro. esa frase hecha que tenemos, de dejarse morir, y que de repente llegaba un director joven que lo admiraba y que consigue darle nuevos papeles y el ver eso otra vez en pantalla y el poder volver a trabajar y el ver que hay alguien que le recuerda, que le aplaude, que tiene admiración hacia él, pues revitaliza pues, al viejo actor, ¿no? Pues un poco esa, yo creo que es la idea con Santiago Segura, salvando las distancias, que Santiago Segura no es el peor director de la historia del cine, como si se ha etiquetado a Ed Wood, aunque Ed Wood tampoco, objetivamente tampoco era el peor director de la historia del cine. Después hay algunos que le podían haber quitado el título. Manu, y teniendo en cuenta el perfil que tiene Santiago Segura, sobre todo, ¿no? Ese carácter tan arcaico y casposo como tú decías, le ha costado, pues no sé, parte de crítica por algún colectivo que no esté de acuerdo con ese perfil, aunque estemos hablando de un personaje de ficción. A ver, Torrente tiene dos referentes cinematográficos previos que parodian, no quiere decir que sean lo mismo, sino que es una parodia de esos dos elementos. Evidentemente, el título de la primera entrega, Torrente, el brazo tonto de la ley, es una referencia a la película de Sylvester Stallone, Cobra, que era en español se tituló Cobra, el brazo duro de la ley, ¿no? Pero al mismo tiempo también está Harry el Sucio, una referencia a Harry el Sucio. Y Harry el Sucio decía, eh, cuando hay un momento en Harry el Sucio que le preguntaban que por qué le llamaban así, y él decía que porque, digamos, le caía mal todos los colectivos, no le caía bien ni los hispanos, ni los negros, ni los homosexuales, todos les caían mal. Pues al final, Torrente viene a hacer eso. Es verdad que vamos a ver las películas y entendemos que hay una hipérbole, que hay una exageración, que hay una parodia, que hay una sátira en el personaje de Torrente, pero es verdad que Santiago Segura con el personaje de Torrente pues se las ha apañado no para ofender a un colectivo, sino para ofenderlos a todos. Eh, y bueno, porque claro, al fin y al cabo la figura de Torrente sirve también una herramienta para meter pues todo tipo de chistes que hoy en día pues digamos que hemos ido digamos nuestro sentido de la comedia actual lo ha ido superando, ¿no? Los chistes homófobos, los chistes racistas, los chistes machistas, pues todo eso, digamos que el crear un personaje de Torrente te da una herramienta para recuperar
o para reutilizar ese tipo de humor que a día de hoy pues está defenestrado en nuestra sociedad, ¿no? Cada vez lo defenestramos más. Y bueno, pues evidentemente eso también pasa factura, porque al final Santiago Segura no es Torrente, pero acabas identificando al creador con la criatura y acabas viendo no a Torrente soltando el chiste homófobo, sino a Santiago Segura, y eso pues también genera pues mucho conflicto, ¿no? Las películas de Torrente, decíamos, son películas muy populares que han tenido muchísima taquilla, pero también han sido películas pues bueno, muy contestadas, muy criticadas y que han generado pues diferentes polémicas a lo largo de la, digamos, la historia de la saga. Ahora vamos a ver, eh, porque ya Torrente presidente, ya nos metemos en el mundo de la política y con lo polarizado que tenemos nuestra sociedad, pues evidentemente va a ser también una película que cargue las tintas en ese sentido y que va a recibir muchos palos por su contenido, por su discurso político. Porque claro, Manu, también hay que decir al respecto que si está parodiando en algunas anteriores pues a diferentes colectivos, ¿no? Como decías, por ejemplo, el colectivo policial, ¿no? El de seguridad, en este caso también no descartes que a lo mejor se mofe un poco de la clase política diciendo que cualquiera puede llegar a político o que incluso él es mejor que ahora mismo de todo lo que hay, ¿no? Con lo cual también hay una crítica detrás, pero también, como dices tú, habrá que hilar muy fino teniendo en cuenta, ¿no? La tensión política que hay en este país como para ahora sumarle pues este proyecto más. Claro, o sea, recordemos, por ejemplo, ese momento en la primera entrega de Torrente en la que iba a un restaurante chino y empezaba a llamar a la camarera, empezaba a decir, chinita, chinita. Evidentemente, pues eso es un momento de alto contenido racista. Claro. Pero es que, claro, si tienes un personaje racista, lo tienes que interpretar como tal. Entonces, es que tenemos, tenemos que ver también en qué punto separamos la ficción de la realidad y tenemos que tener también, digamos, una mirada hacia eso. No quiere decir que ese tipo de humor te tenga que gustar porque lo esté utilizando de manera paródica o de manera satírica. No quiere decir que si hace una sátira, si Torrente desde luego es una sátira de un personaje que es retrógrado, que es machista, que es homófobo, que es todo eso, pero no quiere decir que ese tipo de humor te tenga que gustar porque está haciendo una sátira de eso. Eh, pero de ahí digamos, identificar ese tipo de humor con que esos son los valores, no del personaje, sino del creador de los personajes, quizá estamos hilando ahí un hilo muy delicado y que, bueno, es también uno de los dilemas que tiene no solo una saga como Torrente a día de hoy, sino el humor a día de hoy, ¿no? Porque ¿de qué nos podemos reír? ¿De qué no nos podemos reír? Hay cosas de las que hemos decidido que ya no nos podemos reír porque históricamente digamos que ya el reírse de determinados colectivos ya ha sobrepasado el vaso. Sí. Pero, claro, al final, por mucho que querramos evitarlo, al final siempre el humor es reírse de algo o de alguien. Y no siempre puedes estar riéndote de ti mismo. Efectivamente. Manu, para ir acabando, yo conociendo que te gusta el cine y te gusta todo tipo de cine, no sé, y supongo que serás sincero en la respuesta, si las has visto todas las de Torrente. A ver, te reconozco que las he visto todas. Vale, bien. No te voy a decir que son mis películas favoritas no, porque reconozco que también pues son películas que conscientemente se construyen sobre guiones muy chapuceros, pero porque son guiones que se construyen a golpe de gas, no con intención de hacer una historia
compleja y con diferentes capas. Son películas de consumo inmediato y que van, digamos que a tiro directo, no buscan la discreción, no buscan ser, digamos, un tipo de humor más elegante o elevado, todo lo contrario, busca ser el tipo de humor más chusquero que te puedes encontrar. Sí. Eh, pero bueno, también hay que decir que más allá del tipo de humor, más allá de pues esa mezcla de actores donde encontramos extraordinarios intérpretes, como era el caso de Tony LeBlanc, eh, también hay una factura detrás de la película que no es una mala factura y que en muchos casos es una factura mucho más, con un nivel de producción al que no estamos acostumbrados en el cine español. Santiago Segura decía que las escenas de acción en las películas de Torrente eran de risa. Él sabía que estaba parodiando, pero que necesitaba que a la hora de hacer esa parodia del cine de acción de Hollywood, los recursos que tuviera tenían que acercarse lo máximo posible, porque si no, la parodia no iba a ser igual de efectiva. Entonces, hay cuestiones de factura eh, sin llegar digamos, a unos niveles de extraordinaria excelencia, pero sí es verdad que la factura de las películas de Santiago Segura está cuidada. Y eso, eh, en las películas de Torrente, lo podemos ver, digamos, bajo esa alfombra de suciedad, que es la imagen que quiere dar. Precisamente de suciedad y de limpieza, Manu, para acabar, yo tengo un detalle, una curiosidad, y es que por lo visto, pues Santiago Segura, claro, tiene una, como bien decías, ¿no? Pues con una relación con Guillermo del Toro, y por lo visto, Guillermo del Toro se fijó en Torrente, el brazo tonto de la ley, como cuando Santiago Segura iba a orinar se lavaba las manos antes y no después. Pues parece que esa actitud Sí, la compartía con Richard Strickland, el villano de La forma del agua, con lo cual parece que ahí pues hubo, digamos, algo que le gustó y que llevó a cabo. sí, bueno, de hecho, Guillermo del Toro no solo fan de las películas de Santiago Segura, son, como diría Santiago Segura, son amiguetes. Y Santiago Segura, por regla general, suele hacer algún cameo últimamente, ya no tanto, pero durante mucho tiempo no había películas de Guillermo del Toro donde no saliera Santiago Segura haciendo algún cameo, haciendo siempre hacía algún pequeño papelito, rara vez le Sí. daba un papel de gran relevancia, pero bueno, siempre hacía alguna pequeña aparición y eso pues ha fomentado pues esa amistad, ¿no? Eh, Guillermo del Toro dice que es digamos, la comunidad de los directores grasientos. Lo que pasa es que algunos han ido bajando de peso con Claro. el paso del tiempo. Estaba Peter Jackson, que también bajó de peso, estaba Santiago Segura, que también bajó de peso. Guillermo del Toro últimamente ha ido bajando bastante de peso también, pero cuando él dijo lo de los directores grasientos, no, todavía algunos, digamos, eran un reto para la báscula. Claro, estaban todos ahí en la misma línea, casi, casi, está claro. Manu, pues no sé si quieres aportar algún detalle más de este torrente, de este nuevo torrente, para cerrar el capítulo de hoy. Bueno, yo creo que sobre todo, pues destacar que más allá de esos cameos o de esas apariciones de figuras que son del brazo tonto de la ley, fue una de las películas que lanzó la carrera de Javier Cámara. En Torrente 2, Santiago Segura no solo vuelve a recuperar a Tony LeBlanc, sino recupera a un actor que hacía tiempo que no hacía películas y que recibió todos los aplausos cuando se estrenó Torrente 2, recibió todos los aplausos que era Gabino Diego. Eh, y bueno, como dice Santiago Segura, o sea, el gran desafío y el gran objetivo que ha conseguido Torrente y que nadie pensaba que iba a ser posible era hacer trabajar a Kiko Rivera. Así que, eh, Claro, es verdad. yo creo que es
Santiago Segura ha sabido buscar esa manera no solo de hacerse rodear de gente pues que puede ser llamativo para el público, como decía antes, pero sobre todo, y no estoy hablando de Kiko Rivera, sobre todo de actores de un altísimo nivel, que dentro de esos personajes de TVO, que al final son personajes de TVO, lo que encontramos en Torrente, pues ofrecen también pues interpretaciones que yo creo que tenían que haber sido más reconocidas, ¿no? Como la de Gabino Diego o en su momento Javier Cámara. Efectivamente. Manu, pues solo quedará ver si hay alguna más, si esta es la última, pero nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe en el mundo del cine qué te puede deparar. De repente acaba muriendo el protagonista y luego resulta que, bueno, algo pasa y vuelve a revivir, como hemos visto ya en más de una ocasión en algún caso. Así que nos quedamos con esta última reflexión, Manu, y como siempre, pues un placer haber conocido otro perfil del mundo del cine que no habíamos abordado aquí para atrás. Y bueno, como siempre te digo también para acabar, que tu podcast te acompañe, Manu. Pues larga y próspera vida al podcast. Pues hasta pronto, Manu. Chao. Pues cierto es que todo lo que nos ha contado Manu, la verdad es que sorprende, ¿no? Sorprende tremendamente cómo Santiago Segura ha podido sacarle tanto rendimiento a una película que parecía que tenía, pues, una entrega como mucho o dos, pero no 6. Y ahí la tienes, y es todas las anteriores, al igual que también tienes todos los anteriores capítulos de World Media Podcast. Ya sabes que cuentas pues con todo ese contenido que tenemos preparado para ti, más de 300 capítulos diferentes de música, de cine, política, de economía, de Canarias, de todo un poquito, para que también puedas tener un poquito de entretenimiento y disfrutar en tu tiempo libre con algo diferente. Yo me despido, un saludo de quien te habló, encantado de hacerlo, José Luis Martín, y como le digo a Manu siempre, que tu podcast te acompañe. Cuídate mucho.